La gente no tiene dinero, entonces no le compra a las empresas. Las empresas se quiebran, entonces botan gente. Y así empezábamos en una espiral absolutamente descendente que nos llevaba casi hasta el oscurantismo. Arranco la charla con este análisis porque afortunadamente ya no estamos en la economía clásica. Así como las artes han tenido sus periodos clásicos, modernos, postmodernos, yo creo que podríamos decir que estamos en una economía global, en una economía en la que la velocidad de recuperación de la economía será igual al índice de velocidad de crecimiento de la economía. Esto, para no entrar a ser tan técnico, ¿qué significa? Significa que la capacidad con la cual podremos salir de la crisis, entender a la crisis como la baja del consumo y cómo esto ha afectado la existencia de las empresas, tendrá que ser igual al profundo crecimiento que ha tenido la economía en los años anteriores. Hace poco escuchaba una conferencia muy interesante en que un expositor muy versado en el tema narraba cuánto tiempo le había costado a algunas empresas alcanzar los 100 millones de clientes. Y el tipo empezaba diciendo que la primera empresa que lo hizo fue un banco en los Estados Unidos y que para tener 100 millones de clientes se demoró casi que 40 años. Después fue una aerolínea que se demoró casi que 20 años. Después fue una telefónica que se demoró cerca de 10 años. Después fue una empresa de internet que se demoró cerca de 5 años. Pero él se preguntaba, ¿qué pasaría si Facebook decidiera mañana abrir un banco y le pidiera a cada persona que está en Facebook que depositara $1 en ese banco para poder hacer transacciones en el marketplace? La respuesta era aterradora. Esta compañía Facebook se demoraría a lo sumo 2 minutos en tener 100 millones de clientes. Así que estamos en un mundo, como ya les dije, no clásico. Estamos en un mundo ni siquiera posmoderno. Estamos más allá de toda imaginación. Así que debemos prepararnos no solamente para la crisis, que es lo que estamos viviendo ahora, sino de lo que trata esta charla, que es para lo que viene después de la crisis, para cómo se va a dar la recuperación. Vamos a vivir la charla como en 3 momentos del tiempo. Un momento es el momento de las definiciones, en las cuales hay una pequeña presentación solamente para que tengamos el lenguaje común, para que nos aprendamos o repasemos 3 conceptos básicos financieros. Después, una etapa de edición, por así decirlo, en la cual vamos a poner manos a la obra para enseñarles a ustedes cómo hacer unas herramientas muy sencillas que nos permitan pronosticar el cambio en nuestras empresas. Muy, muy sencillas, herramientas básicas, pero que van a complementar nuestros saberes y nuestros quehaceres dentro de la organización. Y por último, igual importante, un espacio para las preguntas. Entonces vamos a empezar con esta primera parte, que es la parte de las definiciones, en la cual quiero recordar a un profesor de economía al cual estimo mucho, que siempre decía, cuando la marea baje, nos vamos a dar cuenta de quién se estaba bañando sin vestido de baño. Quiero que se imaginen eso. Estamos todos en el mar, estamos en la dársena o en la ensenada y todos tenemos el agua hasta arriba del pecho. Y de un momento a otro empieza a bajar la marea y empieza a dejarnos a todos al descubierto. Y cuando la marea baje hasta nuestros tobillos, algunos de nosotros, nos daremos cuenta que algunos otros estuvieron sin bañador. Quiero que se imaginen ahora esta analogía traducida al capital de trabajo. El capital de trabajo es el dinero que hemos decidido congelar en nuestras empresas para que las mismas tengan un buen funcionamiento. Ejemplos de esto puede ser la cartera. La cartera es un gran incentivo comercial. Yo puedo decirle a mis clientes, te vendo hoy, te presto el servicio hoy, te entrego la cosa hoy y págame en 6 meses.
Va a estar feliz el cliente, va a estar dichoso, es un incentivo para la venta, pero yo congelé ese dinero 6 meses. En mi estado de resultados, ventas por 1.000.000 de pesos. En mi caja, 0 pesos. Lo congelé. Ahora, puedo congelar dinero también en el inventario. Puedo tener un inventario gigantesco, lleno de muchas referencias. O puedo tener un inventario y la misma referencia, pero para muchísimos meses. Lo que me va a permitir suplir todas las órdenes de pedido que me lleguen. Pero el costo fue que tuve que dejar congelado una gran cantidad de inventario. Y obviamente, aunque estos son los hermanos malvados del capital de trabajo, hay unos hermanos buenos del capital de trabajo, que son la financiación con proveedores, por ejemplo. Hay veces que uno en la vida se encuentra con proveedores que le dan 90 días. El papá, la mamá, no mentiras. Hay veces que uno puede llegar a negociar eso, 90 días y uno vende contado. Lo que le pasa a las grandes superficies. Entonces, todo lo contrario, alguien congeló dinero en el negocio de uno. Es decir, recibí la cosa, la vendí ya, recibí la plata ya y voy a tener esa plata en mis manos 90 días mientras le pago al proveedor. Los impuestos son otro ejemplo de capital de trabajo, porque el gobierno me dice, no, 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 espérate a que llegue el fin de año y hacemos cuentas para que te pueda pagar, tenme esa platica ahí a buen recaudo, no te la vayas a gastar. Entonces, a lo largo de nuestras vidas hemos seguido lo que se llama una gerencia intuitiva sobre nuestros recursos. Y la gerencia intuitiva está muy bien. La gerencia intuitiva es lo que hemos aprendido con amargas y dulces experiencias. Es básicamente lo que aprendimos de nuestros padres, lo que aprendimos de nuestros colegas, lo que aprendimos de la suma de todos los cursos a los que hemos asistido. Y está muy bien. La gerencia intuitiva, el gut feeling, como dicen los gringos, es fantástico y yo le creo mucho. Sin embargo, es bueno complementarlo. Es fabuloso tener herramientas para que al lado de esa gerencia intuitiva tengamos algunas cifras. Porque es que la gerencia intuitiva nos sirve cuando hay normalidad. La gerencia intuitiva, como lo vamos a ver dentro de un instante, no nos sirve cuando hay volatilidad. Cuando hay volatilidad hacia la baja o cuando hay volatilidad hacia el alza. Es ahí cuando las herramientas nos muestran que muchas veces las circunstancias que rodean la volatilidad son contraintuitivas. Entonces voy a pasar a hacer una presentación de 4 diapositivas, no son más. Necesito que ustedes me validen si lo están viendo ahora. En esta diapositiva hay un hombre de mediana edad, muy buen mozo, rodeado de unos cuadros, la están viendo, él está haciendo como una señal con un dedo. No, mentiras, si la están viendo, esperen, ya les pongo la diapositiva. Tu pantalla, la pantalla 2, compartir, y vamos a poner esta acá. Perfecto. Ahora sí, si alguien me puede confirmar que la pantalla se esté viendo. Hola. Sí, se ve Sí, sí, bien. se está viendo bien. Sí, Fabuloso. señor. Sí, se ve bien, se ve bien. Gracias. Se ve bien. Por un momento pensé que me había quedado solo. Dije, ¿desde qué momento? Listo. Salgamos de la crisis con inteligencia financiera. Otro webinar. ¿En serio? Miren, como ustedes, yo he asistido a varios webinars, algunos buenos, algunos mejores. Yo espero que este les entregue algo y es la facultad que ustedes después de estos 30 minutos que nos van a dedicar con sus propias manos, salgan a hacer algo por la inteligencia financiera de sus empresas. Entonces, arranquemos con un concepto que es un concepto muy repetido en todos los libros de finanzas, lo pueden encontrar en cualquier Google, es el EBITDA o como se dice en inglés, el EBITDA. El EBITDA es un acrónimo de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizations, que no es nada diferente de tomar los ingresos y restarle los costos y los gastos sin tener en cuenta aquellos gastos que no son caja,
como la depreciación y la amortización. Aquí me encanta contar la historia del taxista que había sido contador, sino que decidió independizarse y tener un negocio de taxi. Y el tipo hacía siempre la cuenta de: tuve ingresos por 4 millones. Tuve unos costos y gastos divididos en 1 millón de combustible, 1 millón de alimentación, daba 2 millones, había recibido 4 millones de ingreso, menos 1 millón de combustible, 1 millón de alimentación. Y el tipo decía: ¿y ahora el carro cuánto me costó? Me costó, pongámosle una cifra sencilla, me costó 120 millones de pesos. Y esos 120 millones lo voy a depreciar a 5 años, es decir, a 60 meses. Es decir, 2 millones de depreciación por mes para reconocer la inversión. Entonces, cuando llegaba a la casa, la mujer le preguntaba: bueno, ¿cuánto quedó? Y él decía: nada, porque fueron 4 millones que entraron caja, menos 1 millón de combustible caja, menos 1 millón de gastos, almuerzos, lavada, no me creas que, menos 2 millones de depreciaciones, pues cero. Pero cuando la esposa revisaba la billetera, siempre había plata. ¿Por qué? Porque la depreciación y la amortización es una argucia contable. No es nada diferente que un símil, una ficción que realiza el contador para que no se nos olvide que en este periodo estamos reconociendo una inversión que se hizo en el pasado. Entonces, como no es caja, no lo tenemos en cuenta. Tampoco vamos a tener en cuenta los gastos de intereses de la deuda. Ustedes me dirán: oye, Jorge, ¿pero por qué? Si los intereses son muy reales y si no los pago, pues me echan al abogado, y si no los pago, pues terminan reportándome en la CIFIN y en Data Crédito. Pues muy sencillo. Resulta que los intereses siempre, siempre, siempre serán negociables. O serán, y aquí voy a utilizar una frase un poco afortunada para el gremio bancario, del cual yo pertenezco, que trabajé muchos años en banco, se podrán jinetear. Es decir, uno siempre, si el negocio está yendo bien, podrá pedirle plata al banco para pagar sus propios intereses. Así que el EBITDA no tiene en cuenta los intereses. Y en último, tampoco tiene en cuenta los impuestos. Y ustedes me dirán lo mismo: oye, Jorge, pero espérate, los impuestos son sagrados. Acuérdate de esta película de Conoce a Joe Black, que solamente la muerte y los impuestos son inevitables. Death and taxes. En efecto, así es, pero el EBITDA básicamente lo que está considerando es la generación de caja para responderle a aquellos que son algo así como los socios del negocio, que es el capital de la deuda, el accionista de la empresa, los dividendos, y por supuesto al Estado. Así que, obvio, al no meter a los impuestos, lo que está diciendo es: tranquilo, que el EBITDA va a responderle a esos tres socios del negocio. En inglés, la palabra socios es stockholder, el que tiene un stock, el stockholder. Estos tres personajes conjugados, el socio, el gobierno y el banco, se denominan el stakeholder. Stake es tener algo que perder. Entonces, básicamente el EBITDA es la medida que permite calcular cuánto dinero genera la compañía para poder responderle a estos stakeholders. Si hay alguna pregunta sobre el EBITDA, háganla en la ventanita de comentarios y la resolvemos al final en nuestra tercera etapa. Después viene el capital de trabajo. Ya hablamos un poquito de lo que era el capital de trabajo, pero el capital de trabajo es el dinero congelado en el negocio. Hace algunos años me tocó asesorar a un señor que vendía fibra óptica, tenía varias empresas, entonces mi trabajo consistió en consolidarlas y calcular el flujo de caja y al final presentar un informe ejecutivo sobre cómo estaba la firma. Entonces me senté con el señor y lo primero que él me pregunta es: Jorge, ¿cuánto vendimos? Y yo le digo: hace como 10 años, doctor, 300.000 millones de pesos. El tipo me abre los ojos, se levanta lentamente de su escritorio, cierra la puerta con cuidado y dice: ¡Yes! ¡Fantástico! 300.000 millones de pesos. ¡Qué buena noticia!
Yo la verdad no entendía la emoción de este señor, porque a continuación le dije, sí, y por eso tenemos que pedir 80.000 millones de pesos a los bancos para no quebrarnos mañana. Me pregunta, pero ¿cómo es posible? Si tuve ventas de 300.000 millones de pesos, estoy creciendo. Y yo le digo, crecer es algo anormal. Crecer duele, porque resulta que aumentaste tu cartera. Cuando aumentaste tu cartera para poder vender, alguien te la tiene que financiar. Tú congelaste plata y no la tienes. Tienes que pedirle al banco. Cuando tú creciste, tu proveedor se puso suspicaz y pidió la plata antes, así que nos quedamos sin plata. Nadie congeló recursos en ti. Entonces tenemos un desbalance entre lo que hay que cobrar, que es el activo corriente, porque el activo corriente, que es la cartera por cobrar, y el inventario, que tiene la expectativa de venderse y volverse cartera, en este momento es diferente del pasivo corriente, que es lo que la gente te ha financiado. El negocio perfecto sería tener cero cartera, cero inventario y que a uno le financiaran absolutamente todo. ¿Ustedes se imaginan esa belleza? Imagínense que no tiene que tener inventario. Imagínense que la gente les paga por anticipado. Y cuando ustedes van a pagar, dicen, no, no, tranquilo, págamelo en un año. No te preocupes. Por Dios, tendríamos todo el dinero del mundo. Por eso es que la caja ajusta el capital de trabajo. La caja es el resultado del capital de trabajo a la vez de otros elementos como las inversiones y los pagos de las deudas. Entonces, ¿uno qué hace con el EBITDA y el capital de trabajo? Uno calcula el flujo de caja. Mano en el corazón un momento, todos ustedes son empresarios. Quiero decirles que yo también, como ustedes, soy empresario. En algún momento en mi vida yo fui empleado, dejé de ser empleado y me volví autoempleado, y actualmente dejé de ser autoempleado y me volví empresario. Es decir, tengo que mirar mis estados financieros para saber a dónde voy. Son como una brújula. ¿Y el mapa es la lectura que hago de la economía, del mercado y de mi competencia. Mano en el corazón, ¿quién de ustedes revisa el flujo de caja? Todos revisamos el estado de resultados, el 100%, y nos enfocamos en las ventas. ¿Cuánto vendimos? Y si estamos emocionados en el costo. ¿Por qué tanto? Y mejor dicho, y después de ahí empieza a volverse un poquito extraño porque meten las depreciaciones que uno nunca sabe por qué las meten y al final meten una cantidad de cosas como provisiones y uno esa utilidad no sabe de dónde salió o a dónde va a parar. Y muy pocos de nosotros miramos el balance. Muy pocos. Pero ¿cuántos? Y ahí sí es que somos poquísimos. Miramos el flujo de caja. Miramos la cuenta de ahorros y la cuenta corriente. Eso sí, todos los días le echamos el ojo y sabemos cuánto sube y cuánto baja, pero casi que es un acto de fe. Saber por qué en la contabilidad subió y bajó. Entonces, el flujo de caja es entender que a partir de la EBITDA, que como le habíamos comentado es caja pura, y aumentándole o disminuyéndole el capital de trabajo, podemos llegar a una primera buena práctica financiera, que es entender la caja que está generando la operación. Uno no debe ponerse contento cuando vende, uno debe ponerse contento cuando cobra. Uno no debe ponerse triste cuando le llega la factura para pagar a un proveedor. Debe ponerse triste cuando efectivamente lo paga. Entonces, esa diferencia entre el momento en el cual se registra en la contabilidad y el momento en el cual se paga o se ingresa en o desde el banco es el flujo de caja. Aquí es el momento en el cual queremos que este seminario sea diferente de los otros, con mucho respeto a los que hayan asistido, muchos muy buenos, otros seguramente mejores, en que vamos o pasamos al Excel. Si ustedes contratan a un pianista, con toda seguridad no quisieran que el pianista les explicara la teoría del piano.
para nada. Querrían escucharlo tocar. Entonces, vamos a pasarnos a un Excel, manos a la obra, y vamos a hacer un par de ejercicios bien sencillos para entender dónde estamos y entender para dónde vamos. Entonces, si hay preguntas hasta aquí, por favor, pongámoslas en la casilla. Entonces, aquí voy a presentar un Excel. Necesito que el público me comente si se está viendo el Excel, por favor. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Perfecto. Voy a escribir algo y ustedes me dicen si se ve bien o lo ponemos más grande. Más grande, por favor. Sí se ve. ¿Y cómo lo ven? ¿Bien? Listo. Bien. Excelente. Me encanta el tema. Regálenme 30 segundos. Y nos fuimos. Vamos a ver, cerramos acá. Jorge, nos piden el favor que si lo puedes poner un poco más grande. ¡Ping! Aquí quedó al 190%. Listo. Entonces vamos a poner aquí el año antes de la crisis. E imaginémonos que una compañía ese año tiene unas ventas. Vamos a poner esas ventas en un valor de 2.000. Y a continuación vamos a calcular la cartera. Entonces, generalmente la cartera también se mide en millones. Entonces vamos a poner aquí, para que sea absolutamente claro, COP, Colombia en pesos, MM, millones. Cada M minúscula son 3 ceros. Y la cartera, vamos a imaginarnos que esta compañía tenía algo así como 600 millones de pesos de cartera. Entonces, acá podemos calcular algo, la rotación de la cartera, que se va a dar en días. Fíjense que acá voy a hacer una proporción. Voy a decir, de enero a diciembre, o cualquier periodo de 12 meses, la compañía ha acumulado ventas de 2.000. Cuando yo le tomo una foto, porque el balance es una foto, clic. En esa foto aparece que le están debiendo 600. Hay que entender entonces a cuánto corresponde. Si yo 600 lo divido entre 2.000, es un primer resultado, yo voy a obtener un 30%. Pero es que generalmente ese 30% no dice mucho. Uno le dice a una persona, oye, ven, tienes 30% de rotación de cartera y la persona va a mirar para el techo. Algo que la gente entiende, que el comerciante entiende, es cuando este porcentaje lo multiplicamos por 360, que son los días que hay en un año. Entonces, fíjense que acá yo le puedo decir a una persona, oye, tú estás recuperando tu cartera cada 108 días. Uy, ¿cómo así? Sí, en promedio, cuando tú realizas una venta, han de pasar 108 días para que efectivamente se refleje en el banco. Y 108 días puede ser, dependiendo del sector, o un montón o algo razonable. Vamos a bajarle acá a 472 días. Obviamente, si la cartera fuera 0, oye, pues en 0 días tú recuperas tu cartera. Y si fuera 2.000, pues mira, tiene que pasar un año para que recuperes tu cartera. En este caso, dejémoslo en 400, que es una rotación de cartera de 72 días. Entonces ahí está una primera herramienta sencilla, conocer cuál es mi rotación de cartera. Porque si la medimos constantemente, entenderemos si está mejorando o desmejorando. Y ojo, muchas veces desmejorar o mejorar no significa que la cartera tienda a bajar o a subir. Significa que estamos haciendo que la cartera le sirva a un fin mayor, que es la caja. Ya lo vamos a ver.
Aquí está el año en crisis. Generalmente en los años en crisis, ¿qué pasa? Lo primero que va a suceder es que bajan las ventas. Voy a imaginarme que la disminución en ventas es de un 40%. Por 0.6. Son los mismos clientes, así que voy a imaginar que tengo la misma rotación de cartera, 72 días, y ahora voy a calcular la nueva cartera. Entonces voy a aplicar el inverso. Voy a dividir 1.200, que son las ventas, entre 360, porque son los días que hay, y lo multiplico por 72. Es una división y una multiplicación. Hasta el momento es súper sencillo. Yo les voy a dejar este archivo y les voy a dejar escrita la fórmula. Entonces aquí sucede algo muy curioso. Esta compañía antes de la crisis tenía 400 millones de cartera, recursos congelados. Después de la crisis, o en la crisis, por decirlo así, esa cartera se volvió 240. Y aquí llega el flujo de caja. El flujo de caja me va a decir, hago la variación negativa, ya les explico por qué, que se recuperaron 160 millones de pesos. ¡Qué cosa tan contraintuitiva! Espérate un momento. ¿Estoy en plena crisis y me dices que estoy recuperando cartera? Sí. Estás recuperando cartera. ¿Cuál sería la peor crisis para Jorge? Por ponerlo de algún ejemplo. Que Jorge decidiera volverse budista o un monje zen y se fuera al retiro por allá sentado en una piedra de Suezca. Evidentemente mis ingresos, ¿a cuánto caerían? A 0. Pero ¿qué pasaría con mi flujo de caja? Empezaría a recuperar toda la cartera que tengo con mis clientes. Esta es una bendición en medio de la crisis, pero muchas veces no nos damos en cuenta. Me pasó el otro día con una empresa de metalmecánica que me dice, por Dios, llegó la crisis, voy a morir. Yo le digo, oye, ¿cuánto tienes de inventario? Tengo como 900 millones. Ok. ¿Cuánto tienes de cartera? Tengo como 1.200 millones. Ok. ¿Cuánto vendes al año? Vendo 8.000. ¿A cuánto vas a bajar con la crisis? Como a 5.000. No te va a pasar nada. ¿Cómo así? Claro, mira, tú tienes ventas por 8.000 millones. Tienes una cartera de 800 millones. Vas a bajar a 5.000. Perdón, a 5.000. Pues vas a recuperar cartera. Vas a tener plata. No pasa nada. Tranquilo. Voy a volverme a nuestro ejemplo inicial y les voy a explicar por qué coloqué el menos en la variación. Porque es que la variación positiva de un activo es consumir caja. Les pongo un ejemplo. Está Jorge tranquilamente y de repente dice, me voy a comprar un carro. 50 millones. Aparece el activo carro. De algún lado lo tuve que pagar. Imaginémonos, como su nombre lo indica, que el flujo de caja lo pagó. Así que, ¿qué es lo único que le puede pasar a la caja de Jorge? Que haya disminuido 50 millones. Pero ustedes me dirán, oye, Jorge, pero espérate, ¿y si te endeudaste? Yo les digo, perfecto. ¿Cómo funcionó? Un aumento del pasivo, 50 millones. Aumento del pasivo, ¿a dónde fue? A mi caja. ¿Qué hay en el bolsillo de Jorge? 50 millones. Compra del carro. Aumentó el activo de carro en Jorge, 50 millones. ¿Qué pasó con la caja de Jorge? Los ya mencionados 50 millones se van. Entonces, este cálculo hay que tenerlo muy en cuenta. Vámonos con un hermano de las ventas, que es el inventario. A aquellos de ustedes que estén en servicios, pues no tienen inventario. Guardar servicios es muy difícil. Yo me he intentado grabar varias veces diciendo cosas chéveres, pero no funciona. No funciona. Entonces, pues no, todavía no es posible. Este inventario también tiene un nivel y tiene una rotación de inventario. También dada en días. Y para calcularla debemos entender algo fundamental
que son los costos variables. ¿Qué es un costo variable? Es lo que cada unidad de venta tiene que pagar para efectivamente realizarse. Entonces, ¿quieren saber cuáles son sus costos? Aquellos sobre lo cual no pueden tomar decisiones. Les pongo un ejemplo. Quiero vender una mesa, mis costos son la madera, el pegante, las puntillas, el mantenimiento de la máquina y la hora hombre del carpintero. Quiero vender consultoría, mis costos son el arriendo de la oficina, la solución tecnológica que tenga y la hora consultor. Quiero vender turismo, mis costos son el mantenimiento de las habitaciones, la comida del restaurante y la mano de obra de auxiliares y de cocina. Esos son mis costos. Todo lo demás son decisiones. Cada quien puede decidir cómo administra. Cada quien puede decidir si contrata a KPMG para que le lleve la contabilidad. Cada quien puede decidir el nivel de publicidad que vaya a hacer. Pero los costos, nadie puede decidir sobre los costos. Los costos están ahí, inamovibles. Entonces, estos costos variables me generan un pago de proveedores. Y obviamente tiene una rotación de proveedores. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a imaginarnos que los costos de esta compañía fueron 1.200. Y como ya sabemos hacer la rotación, voy a escribir la rotación, le estábamos pagando a nuestros proveedores, vamos a decir que a 30 días. Entonces, mi cuenta por pagar a proveedores no es nada diferente. Miren que es muy sencillo hacer el cálculo. Estoy seguro que en este momento más de uno lo está haciendo con las cifras de su compañía. Tomo mis costos, lo divido entre 360 y lo multiplico por el número de días que yo tengo como política pagar, que es algo muy importante. Todos tenemos que tener una política de pago. No es que a Jorge, como es un amigote, le pagamos a los 5 días y a Catalina, como de pronto pues nos queda bien, pero tampoco le pagamos a los 60 días o más. No, hay que tener políticas para esto. Entonces teníamos unos proveedores de 100. Cuando llega la crisis, suceden varias cosas. Aquí tenemos algo denominado el margen neto, que no es nada diferente a saber de la utilidad que me queda, cuánto correspondió a las ventas menos los costos. Entonces acá tengo el porcentaje muy sencillo. El margen neto es el 40%, margen bruto, perdón. El margen bruto, donde aquí tenemos el resultado bruto, que obviamente será los 800. Es decir, si yo a 2.000 de ventas le resto costo variable de 1.200, pues llego al resultado bruto de 800 y este es el 40%. Voy a utilizar este 40%, ¿saben? Voy a asumir que este 40% debería mantenerse, que puede bajar. Ahorita miramos qué pasa si baja. Pero en estricto sentido, entonces, 1.200 por el 40%, 1.200 por el 40%, 480. Es decir, que el único número que despeja esa variable es 1.200 menos 480, costos variables de 720. Tengo la misma rotación de proveedores, copio mi fórmula y ahora mis proveedores bajaron de 100 a 60. Voy a poner aquí la variación. Fíjense que como es un pasivo, no le coloco el menos. Entonces, yo tengo un resultado en caja, que es la variación del capital de trabajo, donde la crisis me aportó 160 millones, porque recuperé cartera. Y acá los proveedores me están quitando caja en 40 millones de pesos. ¿Qué pasó con el inventario? Imaginémonos que esta compañía tenía un inventario de 300.
Es decir, que cuando comparábamos estos 300 respecto de los costos, teníamos 90 días. Yo voy a imaginarme por un momento que voy a mantener los 90 días y voy a aplicar la misma regla de 3. 720 dividido 360 por 90, ya saben. Ese es un truco muy sencillo. Solo lo dividen por 360 y lo multiplican por la rotación. Y como este es un activo, voy entonces a revisar qué pasó. Miren lo bonito. Cuando empezó la crisis, yo tenía inventario que lo consumí durante la crisis. Y ese consumir el inventario me evitó tener que comprar más inventario. Ese inventario me da plata. Ese inventario me ayuda. Lo que yo tengo guardado para producir va a ser parte de la salvación. Entonces aquí llegan los gastos. Los gastos voy a considerar que son inamovibles. Uno no puede salvar a la compañía con los gastos, porque los gastos al final somos nosotros. Los gastos al final, denme un instante, esto es algo inesperado. Está sonando el citófono. Un minuto, por favor. ¿Aló? Buenos días. ¿Sí? Listo, saca y paga, tranquilo. Tranquilo, no te preocupes. Bueno, entonces. Perfecto, ahora sí se notó que era trabajo en casa. Bueno, entonces, reducir los gastos es muy difícil porque los gastos al final somos nosotros. En nuestras empresas, la mayor proporción de los gastos es mano de obra. Somos nosotros. De pronto arriendos, sí, y uno puede llegar a negociar, pero en perspectiva, somos personas. Vamos a imaginarnos que esta compañía se gastaba 500 en gastos. Así que voy a asumir que después de la crisis se va a gastar los mismos 500. Aquí llegamos al concepto, vamos a poner acá en vista, inmovilizar. Llegamos a un concepto que ya habíamos enunciado, que era el EBITDA. Entonces esta era una compañía que vendía 2.000, le quitamos 1.200, le quitamos 300 y obtenemos que era una compañía sana con un EBITDA de más o menos 500. Vamos a ver aquí gastos. Era una compañía sana con un EBITDA de 300 y aquí coloco el margen EBITDA y digo más 300 sobre el ingreso. Esta era una compañía que estaba recibiendo un sólido 15% por ejecutar sus ventas. Platica. Vamos a ver qué pasó. Cuando llega la crisis, vende 1.200, tiene costos de 720 para mantener su mismo margen bruto, pero cuando va a pagar sus gastos, los cuales es muy difícil reducir, ya no alcanza. Es una compañía que está por debajo del punto de equilibrio. Es una compañía que no es viable. Es una compañía que va a incumplir al pagar sus obligaciones. Es una compañía al cual los bancos no le van a prestar. Es una compañía en la cual los socios no van a creer. Pero espérense un momento, por favor, porque tenemos que dejar de lado esa gerencia intuitiva de mirar solamente el EBITDA. No. Acá tenemos un EBITDA negativo. Pero ¿qué pasa con el flujo de caja? Tomémonos un instante para calcular el flujo de caja. Porque si tengo un EBITDA negativo, vamos a poner acá una línea intermedia para que se note la magia. Variación del capital de trabajo. El capital de trabajo, vamos a ver qué pasó. Me aportó 240 millones. ¡Qué cosa tan contraintuitiva!
¿cómo es posible que en medio de la crisis se genere una recuperación? Y entonces, ¿qué pasa con el flujo de caja? Hay caja, hay dinero. Entonces, voy a utilizar esta celda de aquí arriba para poner el resultado de caja. 220. El objetivo máximo de la compañía es ser rentable. Cualquiera que diga eso, por Dios, está de acuerdo con todos los textos de finanzas y de administración. Pero aquí entre nosotros, les tengo que decir, esos textos son textos clásicos de las finanzas. Hoy en día, lo más importante es sobrevivir. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve tan rápido que si tú logras bajar la cabeza y esperar que pase por encima la ola, definitivamente tienes una oportunidad grande en el futuro. Ya dejamos atrás esa época de los 50 en que las decisiones de fusionar, escindir o cerrar una compañía se tomaban por los dividendos. Hoy en día estamos viendo compañías que se las pasan años en pérdida. Y de un momento a otro le dan al señor Bezos, Bezos con Z, no besos de piquitos, al señor Bezos la fortuna de ser el hombre más rico del mundo. Así se haya separado hace un par de años y la mujer se le llevó el 50%. Así que hay que sobrevivir. Ese es el nombre del juego. ¿Cómo sobrevivimos? Tengo 220 en caja. Vamos a recaudar unas buenas ideas. La primera buena idea. Voy a cambiar este número. Voy a darle plazo a mis proveedores. Voy a darle plazo a mis clientes. Voy a decirle a mis clientes, oye, yo sé que estamos en crisis. No te preocupes. Yo quiero colaborar. Quiero reactivar la economía. Quiero que todos en este ecosistema que hemos creado crezcamos. Así que te voy a dar 100 días. Es una locura. Pero ¿cómo se te ocurre que en medio de la crisis vas a dar más plazo? Todo lo contrario, deberías vender solo de contado. Por favor, no. Da más plazo, porque eso significa que estas ventas sí se van a dar y que incluso pueden llegar a crecer. Ustedes pueden en algún momento llegar a determinar, y esto es bien interesante, que va a haber una relación entre estas ventas y el plazo de cartera que ustedes den. Lo pueden llegar a incentivar. Oye, mira, yo te voy a vender dándote un precio X. ¿Me compras? No. Ok, te voy a vender mismo precio X, pero me pagas en un mes más. ¿Me compras? De pronto, 2 meses más. ¿Me compras? Sí, seguro. Y pueden entonces recuperar aquellas ventas que se dejaron de hacer. Pero esta es una palanca de valor, la rotación de la cartera. Pero hay más. ¿Qué tal si le decimos a nuestro proveedor, oye, proveedor, ven, yo sé que necesitas. Ven, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a pagar a 15 días. ¿Perdiste caja? Claro, ganaste un amigo para toda la vida. Ganaste un amigo absolutamente fiel. Hace algunos años yo fui miembro invitado porque era una junta, de esa junta de bancos que tiene 15 miembros y 15 suplentes. Y yo era el suplente de uno de ellos. Y me dijeron, oye, Jorge, ¿tú hablas costeño? Yo les pregunté, pues lo hablo más o menos, no lo escribo. Yo estuve casado con costeña como 13 años. Y me dijo, es que hay una empresa en Barranquilla que se quebró, ¿por qué no vas a verla? Y me fui yo a Barranquilla, llegué a la vía 40 de corbata, porque el cachaco tiene que serlo y parecerlo, obviamente. Y de repente se me acerca un señor y me dice, bueno, mira, nosotros estamos seguros que cuando el seguro llegue, pues vamos a pagar parte de lo que debemos. Pero quiero mostrarte la operación. Yo lo miré asombrado. ¿La operación? Señor, pero es que su empresa se quemó, su empresa se incineró, su empresa ya no existe, o sea, se quemó hasta los cimientos. Y me lleva al lugar, todavía olía quemado, donde había sucedido el incendio. Y había una cantidad de gente bajo el sol abrasador de Barranquilla trabajando. Y yo pregunté, ¿qué es esto?
Y él me dijo, mire, nuestros competidores nos dieron órdenes de producción y estamos utilizando su tercer turno para trabajar. Nuestros proveedores nos están utilizando para que nosotros les hagamos toda la solución de picking and packing. Nuestros clientes nos han comprado por anticipado. Y de repente yo veo que se arma una fila de personas, un señor se sube a una tarima y empieza, ¿de a 10? ¿Quién de a 10? ¿Quién de a 10? Yo no entendía, de repente un montón levantaron la mano y el señor les entregó 10,000 pesos. ¿Quién de a 20? ¿Quién de a 20? Otra gente levantó la mano y el señor les entregó 20,000 pesos. Yo pregunté, ¿qué está pasando? Me dice, son los empleados. Repartimos lo que se genera en función de las necesidades. Cuando yo volví a la junta directiva del banco, les dije, en los balances no hay algo que explique lo que yo vi. Esta empresa no tiene competidores, tiene aliados. No tiene proveedores, tiene socios. No tiene empleados, tiene una familia. La fortuna me dio el desquite que como 5 o 6 años después valoré para la venta esa compañía y había conservado el valor. Algo así es lo que les pido que hagan. Ahora, en el inventario, yo puedo hacer todas las estrategias para reducir mi inventario y generar todavía más caja. Y obviamente los gastos los voy a dejar quietos. Entonces, fíjense que inclusive en medio de la crisis, si sé manejar las palancas de valor del flujo de caja, voy a tener buenos resultados. Pero ustedes me van a decir, claro, Jorge, pero partes del principio que mantuviste el margen. Y de pronto es que el margen no lo vas a poder mantener. ¿Qué pasa, Jorge, si tu margen baja 10 puntos? Pero mira, en este caso no pasó nada. En este caso, este año no generé caja, pero mantuve ventas, mantuve proveedores, optimicé el inventario. Imaginémonos que no optimizaste el inventario. No hay forma, el inventario viene de afuera. ¡Wow! Estamos perdiendo. Ahora sí, tener flujo de caja negativo, no nos podemos dar el lujo. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a nuestro cliente, oye, no te doy 100 días, te doy 90. Y a nuestro proveedor, oye, no te voy a pagar a 15, te voy a pagar a 20. Y permítanme la licencia poética, el inventario no lo voy a bajar a 60, lo voy a bajar a 85. Hasta que vuelvo a tener el punto de equilibrio. Esta es una herramienta básica, una herramienta fundamental que tienen, por favor, que construir en sus empresas. La lectura del flujo de caja. Y obviamente esto se complementa. ¿Qué va a pasar con el año en el cual salgamos de la crisis? ¿Qué va a pasar con mis ventas? ¿Qué va a pasar con mis costos? ¿Cuánta caja voy a necesitar? Hasta aquí, digamos, era el abrebocas que les queremos mostrar sobre estas herramientas contraintuitivas de las finanzas para la crisis, como es el flujo de caja. Sus contadores, sus administradores, sus amigos que saben de economía y de finanzas les pueden ayudar a calcular esto. Es muy sencillo. Es una herramienta más para que nos apoyemos y para que utilicemos la velocidad de la economía para salir de la crisis. Voy a volver a la frase con la cual comencé. Cuando baje la marea. Cuando baje la marea y encuentre que algunos de nosotros no teníamos vestido de baño, ¿qué importa? ¿Qué importa? La economía cambió. Tener problemas de liquidez no importa. Tener opciones de liquidez sí es lo que es importante. Y cuando baje la marea y me encuentre en peloto frente a todos los demás, diré, por lo menos estoy acá y estoy nadando. Aquí yo creo que abrimos espacio para la segunda parte de nuestra, tercera parte, perdón. Dios mío, en los 5 minutos que nos quedan para tomar parte de las preguntas. Entonces me voy a pasar por acá y dejar de presentar. Y ahora tenemos unas preguntas. Entonces vamos a ver. Voy a empezar con las preguntas.
Sí, señor, perfecto, gracias. Muy amable. ¿Qué impuestos no se tienen en cuenta? IVA, retención, ICA o solamente renta. Para el cálculo de EBITDA no debes tener en cuenta la renta. Ahora, yo te soy muy honesto, generalmente tampoco se debe tener en cuenta el IVA. El IVA es un mayor valor que es el neto el que te va a causar un efecto. Entonces yo recomendaría que si tú llevas tu contabilidad con IVA y sin IVA, fantástico, pues hazlo sin IVA. Si llevas tu contabilidad con IVA, fantástico, hazlo con IVA. Pero el EBITDA se refiere en la T al impuesto de renta. El ICA obviamente va y el gravamen de movimientos financieros también va. Todos los meses se revisa, me pregunta Nini Carvajal. Sí, por favor, todos los meses. Es que es algo básico, es algo necesario. Juan Carlos Reyes. Pero en la crisis, mi rotación de cartera se aumentó mucho. No estoy recuperándola. ¿Cómo voy a tener caja? Pues mira, tu rotación de cartera se aumentó, obviamente te están pagando a un mayor plazo, eso obviamente te consume caja, pero estás vendiendo. Es importante. Imagínate que me dijeras, mi rotación de cartera está perfecta, pero no vendo. Sería terrible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar la confianza de tu proveedor. Muchas veces, cuando tú vas y hablas con tu proveedor y le dices, oye, mira, yo le estoy vendiendo a tal persona y aquí tengo el contrato, él me va a pagar en 2 meses o en 3 meses. Si tú quieres, yo te lo endoso. Tranquilo. Necesitamos que haya confianza. Pero necesito que tú también, proveedor, me des un plazo a mí para poder igualarme con el cliente. A ver, mi margen bruto sí baja porque tengo menos ventas y mayor rotación de cartera. Es probable que tu margen bruto baje. Por eso al final hacíamos el cálculo bajando el margen bruto. Yo esperaría que los márgenes brutos se recuperaran prontamente, por lo que decía de la velocidad de crecimiento de la economía. Pero si tu margen bruto baja, lo importante es que tomes la decisión con el flujo de caja. Porque si uno mira solamente el margen bruto o el EBITDA, que es un margen, de pronto uno toma la decisión equivocada. Y esta charla es precisamente para ponernos en la vertiente de tomar la decisión correcta. Gracias, Jorge. ¿Nos puedes enviar el cuadro? Claro que sí, les envío el cuadro. Solamente que recuerden, en el cuadro no está la magia. Está en el concepto de dividir por 360 y multiplicar por los días. No es nada más que diferente la magia, pero mandamos el cuadro. Nos enviamos el cuadro, claro que enviamos el cuadro. Jorge, una pregunta. Para tener rotaciones más acertadas, ¿es mejor calcularlas por periodos inferiores a un año para ser más fríos con la realidad? Pues mira, a mí generalmente me gusta pensar que la contabilidad accidentalmente cierra en diciembre. Es un accidente. Entonces lo que yo hago es que calculo diciembre y después calculo enero y después calculo febrero y hago la rotación. De esta manera uno tiene diferentes visiones y diferentes momentos, porque hay veces que a uno la rotación se le altera porque un cliente no pagó. Entonces el cliente más grande se demoró en pagar y se demoró en pagar un mes. Y justo miramos ese diciembre para tomar decisiones y, oh por Dios, no es real. Entonces, pues uno puede calcularlo de muchas formas. Acuérdense que hay variaciones anuales, variaciones mensuales y variaciones interanuales. La combinación de estas, bien interesante. Jorge pregunta, para tener rotaciones más... Jorge, te decía que nosotros todos los meses lo revisamos. Es fundamental revisar el flujo de caja. Es más, lo revisamos semanalmente. Fantástico. Les cuento algo acá. Es bueno revisar el flujo de caja e inclusive tener proyectado el flujo de caja. Pero aquí hay una teoría que se llama la teoría del presupuesto, que dice que si tú te dedicas mucho a medirlo, todo lo contrario, te aburres, muchas veces no obtienes el resultado esperado en el corto plazo y le generas cierta aversión a la medición. Yo recomiendo medirlo una vez al mes, medirlo, y tener una proyección a 3 meses. No recomiendo tener una proyección a un año, ni a 3 años. Eso en flujo de caja no va a pasar. De pronto en ventas sirve como un norte, pero tener el flujo de caja a 3 meses
y medirlo mes a mes es importante. Y si lo pueden hacer filmándose con el celular es mucho mejor. Hola, en reunión de hoy, del 9 de junio, estamos acá. El flujo de caja, me están diciendo que vamos a recuperar cartera de cuánta plata, anoto. Proveedores, vamos a pagar cuánto de tanta caja, anoto. Nómina, vamos a pagar tanto de tanta caja, anoto. Donde eso no se llega a cumplir, tienes la evidencia para poder presionar a la administración, que en muchos casos es uno mismo. Confirmo asistencia. Agradezco bien la presentación. ¿El flujo de caja es una herramienta para tomar decisiones? Sí. De hecho, en el libro teórico de las finanzas, que son las finanzas de Copeland, hay un capítulo que se llama Cash is King. La caja es el rey. Y hay un momento en que dice, en el capítulo, hay un subcapítulo llamado Why Value Value? ¿Por qué valorar el valor? Y la respuesta del capítulo es fantástica. Dice, porque es la única forma de hacerlo. Si no lo haces, es que no te interesa crear plata. Te interesa generar indicadores, pero plata, hay que mirar la plata. Excelente pregunta. ¿La rotación del inventario depende de las ventas versus las compras o depende de algo más? La rotación del inventario en estricto sentido depende de las compras. Imagínatelo como si fueras a importar algo. Tú vendes, no sé, MOOCs importados. Entonces, ese MOOC está en función del inventario de tus proveedores. Entonces, pensémoslo en unidades. Yo traigo de China 1000 unidades y tengo un inventario 333. Tengo un mes de ventas. Entonces, yo sé que cada 3 meses debo pedir 1000, debo pedir 1000, debo pedir 1000. Por si algún día se interrumpe o se atrasa la venta, pues tengo ese colchón de ventas. Bueno, veo que esas fueron las preguntas. Entonces, pues nada, me gustaría... Claro. Aquí por el chat me enviaron otras preguntas. Si quieres, son 3 preguntas. No sé si nos... Bienvenidas. Las podamos responder. Una de las preguntas dice, ¿cómo liberar activos improductivos en tiempos de coronavirus? ¡Wow! Esa pregunta no está relacionada con el tema del capital de trabajo, pero respondámosla porque es bien interesante. La verdad es vendiéndolos. Es una mala respuesta a una buena pregunta, porque tendríamos que entender cuál es el activo improductivo. ¿Es un activo improductivo inmobiliario? ¿Es un activo improductivo que es una inversión? ¿Es un activo improductivo que es una cuenta por cobrar de difícil cobro? Habría que entender cuál es la naturaleza, pero hay como dos sabores. Un sabor es véndelo, obtén caja pero paga impuestos. El otro sabor es provisionalo, no obtengas caja pero ahorra impuestos. Es un tema difícil porque, como lo digo, tiene muchos sabores. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cómo aprovechar la crisis para generar oportunidades? Bueno, mira, básicamente hay que pensar en términos de propuesta de valor. El cliente generalmente tiene unas preferencias y el objetivo de la empresa como tal es generar una promesa de valor que cumpla con esas preferencias. Yo creo que tenemos que mirarnos al espejo y preguntarnos, oiga, ¿en qué cambió las preferencias de mi cliente con todo el tema de bioseguridad? ¿Será que sí cambió o será que no cambió? Porque de pronto es que no cambiaron, pero de pronto es que sí cambiaron. Y tenemos que preguntárselo a personas diferentes a nosotros, porque nosotros estamos en la caja. Entonces, al estar en la caja, seguramente no nos damos cuenta de que lo que está pasando en el mercado. Pregúntenselo a sus amigos, a sus clientes, a sus proveedores, a sus consultores. Pero sí tenemos que entender que si algo cambia, tenemos que ser nosotros los primeros en cambiar, porque eso nos va a dar una ventaja competitiva y así se crea dinero en medio de la crisis. Y la última, ¿qué nos recomienda para gestionar cobranza a los arrendatarios que no están cumpliendo con sus obligaciones? Tema espinoso, yo respondería de una manera diferente. Yo pensaría que más que cobranza hay que generar negociaciones. Cuando una persona tiene un local, ese local representa una inversión. Esa inversión es a todas luces independiente del negocio. Si yo con el esfuerzo de mi vida compré un local, no sé, en Avenida Chile,
y lo estoy arrendando, a mí no me importa si lo arrendé para un gimnasio, si lo arrendé para oficinas, si lo arrendé para un banco, no me importa, o sea, yo lo arrendé y lo entregué y ya. Sin embargo, no podemos salir del concepto humano y universal de la comunidad de pérdidas. En este momento estamos frente a un cambio en la economía que nos afecta a todos. Entonces yo como arrendador no podría desligarme del destino de mi arrendatario. Entonces aquí lo único que hay es una voluntad de las partes. Esto de pronto lo dice la teoría de la imprevisión en el Código de Comercio y algo en el Código Civil, de cómo hay eventos que son impredecibles, irresistibles, incontenibles, como el que estamos viviendo, y van a eximir al arrendatario de pagarle al arrendador o incluso suspender los contratos y hacer una cantidad de cosas. Yo creo que no hay que llegar a ese nivel. Creo que lo que hay que llegar es a negociar, a decir, oye, hay una deuda, ¿me la puedes pagar? ¿Tienes el flujo de caja que demuestre que me la puedes pagar? ¿Cómo hacemos y cómo te puedo ayudar para que tu negocio sea viable? Porque si no me voy a quedar con un local desocupado en un mundo lleno de locales desocupados. Esa sería como mi visión financiera del tema. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Creo que no tenemos más preguntas en el chat. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Creo que salimos con muchas herramientas pues, para nuestro día a día en nuestros negocios. Quiero finalizar invitando pues, a las personas a que nos sigan acompañando en nuestras capacitaciones. En la parte superior del chat les compartí el link para que vean la programación que tenemos a su disposición. FENALCO Bogotá sigue pensando pues en ustedes, saldremos adelante y nada, ese es el mensaje que queremos dejar en esta tarde, que nos sigan acompañando y nada, muchas gracias Jorge por participar en esta jornada de formación. A todos ustedes un gran abrazo y acuérdense que la economía en este momento es cada vez más rápida. Saldremos de esta con bastante velocidad. Fuerte abrazo para todos.